Y Sí, sí, entonces sí. ellos buscan siempre enredar con con esos discursos frente a una ciudadanía que ya les conoce. Colombia está en modo activismo porque el régimen está presionando de tal manera, tanto para acabar la economía, poniendo en práctica esa fórmula nefasta de la izquierda internacional, para quienes se preguntaban qué relación hay entre libertad, democracia y economía. Pues los colombianos, ya que tanto nos lo habían advertido los hermanos de los diferentes países, hoy lo estamos padeciendo aquí. Y hemos visto entonces cómo de manera secuencial, una tras otra de las medidas, golpea el bolsillo de los colombianos y la asfixia ya se empieza a sentir. Y es así entonces que pretenden ellos que Sí. después de la destrucción de la economía, de la seguridad, de las instituciones, entonces llegue como gran salvadora de ellos frente a un pueblo empobrecido, dominado, la constituyente. ¿Y quiénes son los que tendrían de aquí al 20 de julio y de aquí a estos 60 días los recursos, el dinero? Pues la economía ilícita, que ya hemos visto, este gobierno llegó de la mano de esa Sí. economía ilícita. Vimos cómo Mordisco metió la mano de manera directa y dicho por él mismo, porque algunas personas siempre decían que era culpa nuestra, de la oposición, pero fíjese que ninguno de los escándalos de corrupción, de financiación de campaña, de narcotráfico, de muerte, de plan pistola, entre tantas cosas, ha salido de aquí, ha salido desde allá esos escándalos. Es que el Todo, sí, sí, mismo sí, señor. alias Mordisco haya dicho que sí tuvo que ver durante la campaña y que lo ayudó a elegir al gobierno de Gustavo Petro. O sea Entonces, que frente usted, a esto, o sea que tú no le crees cuando él dice que no se va a reelegir. No le creas, no se le crea al presidente. no le creo y claramente esa es su apuesta, tanto que la constituyente, la nueva constitución la elija, perdón, la escriba la criminalidad con los dineros de la criminalidad, porque, repito, sería un país empobrecido y dominado aún más en los territorios por la criminalidad, quienes tendrían la posibilidad Sí. de frentear un escenario frente a la comunidad, de obligarla a esta Ujú. constituyente. Entonces, el escenario no es fácil frente a eso, lo que se asfixia es la economía formal. Y fíjese que en los primeros 3 meses de este año disminuyó el recaudo en un 40%, es decir, la gente la asfixia la está sintiendo tal a través de los grupos criminales que entonces la plata, la poca, la escasa plata que llega o se va para vacunas, pero ya no le alcanza para pagar los impuestos. Y de igual Sí. manera la economía formal pues tampoco, porque la asfixia es mayor, mayor, mayor. Y hoy lo que tenemos es una DIAN que asfixia nuestra economía formal, popular, como la queramos llamar, y por el otro lado la criminalidad. Entonces la gente dice, entre salvar que mi hijo llegue con vida a su casa o pagarle el impuesto a la DIAN, pues la gente le está pagando la criminalidad a la que este gobierno, sin duda alguna, todos los días empodera más y más. Y si seguimos viendo ese golpe a la economía formal, pues entonces la cantidad de empleos que se han perdido, pues es otra de las preocupaciones, porque de un local pequeño pueden depender hasta 4 y 5 Sí, sí, sí. familias. En el último trimestre han cerrado de manera considerable por el recaudo que se ha disminuido en un 40%, pues podemos decir que la dosis más severa de la pandemia la estamos padeciendo con esta pandemia del comunismo, del socialismo del siglo XXI en nuestro país. Y ahí Bueno, vamos, en eso estamos. El 20 de julio, que es una fecha tan memorable de la cual se dicen todas las cosas, que podría cerrar el Congreso, que sí, sería la puesta formal de la precisamente escuché a Enrique constituyente. Gómez nombrando y llamando una marcha para ese día, ¿no? Sí, y es que precisamente, Germán, sale el gobierno a decir que no ha pensado para nada el tema del 20 de julio hacer algo, y cuando este gobierno dice que no va a hacer, pues entonces tenemos que estar más preparados porque finalmente es cuando hace, cuando dijo que no estaba interesado ni le había dado la orden ni a Montealegre ni al ministro Osuna de Justicia para que buscara la fórmula para una constituyente, pues fíjese que sí lo estaba haciendo y después nos vinimos a dar cuenta o lo vinimos a reafirmar cuando lo dijo el propio Álvaro Leiva. Ujú. Entonces, cuando el gobierno diga no, ahí es donde queda en evidencia, tenemos que estar más alerta los colombianos. Y fíjese si con todas las marchas que hemos hecho, este gobierno ha hecho grandes daños,
Pues imagínense donde no los hubiéramos hecho los ciudadanos, donde no hubiéramos salido a las calles. Entonces esta defensa tiene que ser contundente. Ellos ya están en modo campaña 2026 y nosotros, la ciudadanía, el que está padeciendo la inseguridad, el aumento a los combustibles, a los alimentos, entre otros, pues tenemos que estar en modo activismo en las calles Así, para hacer así una es. defensa férrea que sea la manera de responderle a esta Mm. apuesta por acabar a Colombia como ellos se lo han propuesto. Pues Germán, la fórmula de ellos es la misma, es cómo permanecer en el poder y entonces es ahí donde es su principal apuesta. También cumplirle a la criminalidad en aras de una discusión que ya habíamos saldado en el país, que era la colaboración con Estados Unidos, entre otros. El sueño dorado de los carteles de la droga y los criminales en Colombia ya no sería solamente la no fumigación, el vivir sabroso y tranquilo en la clandestinidad, sino la no extradición. Entonces creo que se concentraría en dos aspectos principalmente, en mantenerse ellos en el poder, ya sea habilitando una constituyente, pero siento yo que la van a enfocar por una reelección inmediata a quien permanezca en el cargo Sí. para bloquear la No, reelección para y algunos expresidentes. Entonces, inicialmente yo vería que a eso le están apostando. Y usted mencionaba un nombre que fue determinante, nefasto para esa caída de Venezuela y el cambio de la constitución sí, allá, señor. pues Hernández Carrá, sí, señor. posiblemente pueda estar en Colombia, pero aquí también hay personajes nefastos en versión colombiana como el exfiscal Montealegre, como el propio ministro de Justicia Osuna, como el mismo ex canciller Álvaro Leiva. Entonces seguramente podrá dar unos aportes este señor que aportó a la destrucción de Venezuela. Pero aquí hay personajes ya nefastos Y con peligrosísimos. suficiencia para también acabar, hacer ese daño. Pero no lo vamos a permitir los ciudadanos en las calles. Bu- bu- Estar en modo activismo es estar en modo disposición de dar la pelea por nuestro país y por defender la democracia, la vida y la libertad, que son los tres elementos que hoy están en juego y pasan por un elemento transversal para decirle a quienes nos ven en estos momentos, Germán, es la economía. La defensa de la economía es igual a la defensa de la patria, porque si se acaba la economía como es la fórmula internacional de la nefasta izquierda, ellos se apoderan de la institucionalidad y dominan la democracia. Es por eso lo que quedaría democracia. Es por eso que defender la patria corre por cuenta también de defender nuestra economía. La criminalidad también ahora se está disfrazando, utilizando esa causa. En algún momento, fíjese que me quisieron hacer un, una respuesta en contra cuando afirmé que da mucha tristeza ver cómo desde el dominio territorial de los pueblos indígenas se impulsa para que ellos vengan y se financia hasta el Sí. transporte, como ya ha quedado en evidencia, para que vengan a aplaudir los discursos de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Y ellos decían, no, hace 200 años. Y dije, no, no, hace 10 días, no hace 200 años, cuando la marcha que ellos cooptaron la marcha del 1 de mayo, ¿se acuerdan? Y Sí, sí, entonces sí. ellos buscan siempre enredar con esos discursos frente a una ciudadanía que ya les conoce, que ya saben todos los escándalos, que ya vieron los videos tanto del Papa recibiendo fajos de billete como el testimonio del hijo de Petro Pero a aceptando esa que gente no sí le recibió el interesa, dinero hombre. del narcotráfico, el hermano de Petro en las cárceles pactando con los extraditables, entre otras. Entonces ya la ciudadanía que los conoce. Ahora hay un elemento muy importante, Germán, con lo que acaba de ocurrir en México, y es ese escenario que México y Colombia tienen muchos escenarios, muchos puntos en común con lo que tenemos en nuestro país. Ese escenario donde la criminalidad ya influye de manera directa en la elección y demás, pues es como lo que pretenden replicar en Colombia y con mucha preocupación hay que decirlo. Es darles el dominio territorial que ya tienen, pero que sea más fortalecido para que la ciudadanía termine votando sí o sí hacia esos intereses de aquellas personas que hoy no hacen, no actúan, no se refieren, prefieren hablar de lo que ocurre en Medio Oriente, del Sí. helicóptero donde va el presidente de Irán y no de los helicópteros que ya se han caído por falta de mantenimiento, por negligencia.
que les importa toda la gente del otro lado del mundo y menos como lo está padeciendo la criminalidad, Sí. el terrorismo en Bueno, Colombia, donde aquí le llaman gestores de paz.